8, versículo 28, y lo vamos a leer. Les invito que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Después vamos a orar para que Dios nos bendiga, que nos ayude, que su Espíritu nos ministre, que cuando escuchemos la palabra de Dios entre a nuestro corazón y a nuestra mente y dé esa bendición que Él quiere dar. Job 28:28 dice, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Vamos a orar. Padre del cielo, alabamos tu nombre por la porción de esta palabra que hemos leído y te pedimos por tu consejo. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ministre en esta noche, que así como escuchamos la instrucción de tu palabra, abra nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu palabra más profundidad. Oh Padre, ayúdanos a crecer en ti. Todas aquellas cosas que quizás no hemos entendido todavía, ayúdanos a entenderlas para que podamos obedecerte más, para que podamos, Señor, agradecerte cada día, que con humildad, que con mansedumbre podamos recibir tu palabra y podamos llevar mucho fruto digno de arrepentimiento. Y que también, Señor, podamos mostrar a muchas vidas que tú vives en nosotros. Bendice a los hermanos, bendice a todos, Señor, que están escuchando esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando vemos el temor a Dios, muchas veces cuando la palabra vemos temor, esa palabra temor puede ser a veces algo negativo cuando lo vemos en un diccionario, porque prácticamente es algo que se puede hablar de algo de que tiene temor de algo, que tiene miedo, pero este temor que leemos en la Biblia no es de tenerle miedo a Dios, sino que habla de un temor que es un respeto profundo a Dios. Así que cuando tenemos un profundo respeto a alguien, ¿cómo lo tratamos? En una manera que no queremos hacer nada que va a dañarlos o insultarlos en ninguna manera, porque son alguien que es de grande importancia a nosotros, alguien precioso para nosotros, y esto es el temor al cual nos estamos refiriendo. Para tener el temor a Dios, ese respeto, esa reverencia, esa profunda reverencia, veneración a Dios, al respetarle en una profunda manera que posiblemente no hemos respetado nunca a nadie más en nuestra vida como respetamos a Dios. Y sí, es importante que nos respetemos los unos a los otros, como dice en el segundo mandamiento, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso tratamos a otro como nosotros mismos. Pero cuando hablamos del temor a Dios, hablamos de la reverencia a Dios, el respeto a Dios, en una forma como nunca más, porque Él es el Dios todopoderoso. Y cuando el mensaje que leímos ahí, que dice, la palabra de Dios hacia el hombre, dice, el temor a Dios, eso es sabiduría. Mucha gente quiere crecer en sabiduría, pero si verdaderamente queremos ser sabios, tenemos que reconocer a nuestro Creador, porque ¿a qué lugar mejor ir para la sabiduría que ir a Dios, al que creó todas las cosas, al maestro del maestro? Y cuando hablamos de sabiduría verdadera, esa es el temor a Jehová, porque así comienza. Porque dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Así que cuando usted o yo leemos la palabra de Dios, hay un propósito, amados. Y el propósito es, cuando leemos la palabra, estamos recibiendo instrucción. ¿Y cuál es el propósito de esa instrucción? Es para educarnos, es para enseñarnos
a lo que Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y cuando nosotros recibimos esa comunicación, ese conocimiento, esa instrucción, ese entendimiento de cómo yo tengo que apartarme del mal, cómo yo puedo practicar el bien, qué es el mal para que yo me aparte del mal. Eso es el principio de la sabiduría, porque es el principio de que yo voy a obedecer a Dios en respeto a Él, en esa manera. Cuando, por ejemplo, vemos Proverbios capítulo 1, versículo 7, lo voy a leer así para los que no tienen Biblia, y ahí usted lo podrá ver también en la pantalla. Así que vamos a ver Proverbios 1, 7. Y dice allí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Eso es una amonestación. Gloria sea al Señor. Así que vamos a estar viendo el resto de la cita bíblica, vamos a estar en Proverbios. Así es que la Biblia hasta dice que la gente que no quiere recibir el temor a Dios, gente que no quiere respetar a Dios, gente que no quiere vivir esta vida en una forma que va a reconocer y respetar a Dios para hacer lo bueno, las cosas buenas que están en la palabra, dice que son insensatos. ¿Por qué? Porque quieren hacer sus propias cosas, pero Dios nos enseña el camino cómo llegar a Dios, que es la mejor decisión que podamos hacer en vida. Pero para rechazar eso es rechazar la salvación. Rechazar a Dios es rechazar todas las bendiciones que Él nos quiere dar en esta vida y así como en la otra. Pero todavía dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que la gente de esta tierra sí tiene un conocimiento, una sabiduría de esta tierra, pero cuando queremos verdaderamente hablar de sabiduría, no empieza eso hasta que verdaderamente tenemos el temor a Dios. Porque hay gente que aunque no tengan temor a Dios, pero agarran una medida de sabiduría y ¿cómo la usan? Para destrucción. ¿Por qué? Porque no temen a Dios. Porque no temen el tener que hacer lo bueno. Pero los que respetan a Dios, los que reverencian a Dios, piensan dos veces antes de hacer algo que va a desagradar a Dios. Porque todo cristiano lo que queremos hacer es caminar en una forma que va a agradar a Dios. Y la Biblia nos dice a nosotros cómo podemos caminar en ese camino de obedecer y agradar a Dios. Así es que, amados, cuando vemos Proverbios capítulo 8, versículo 13, ahora vamos a empezar a ver más a profundidad a qué es el temor a Jehová y cómo yo puedo practicar el temor a Jehová en mi vida. Gloria sea al nombre de Jesús. Si es que aquí en Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Oiga esto, es aborrecer el mal. Oiga eso, muchas veces, a veces la gente dice, no, no hay que aborrecer, no hay que odiar. Dios no está diciendo aborrecer el mal. Y le voy a explicar qué es eso. Pero no solo dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, pero explica específicamente ciertas cosas, que Dios está diciendo que esas cosas son malas. El temor de Jehová es aborrecer el mal y menciona la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Ahora, esta es la palabra de Dios. Y Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos aborrecer el mal. Y nos da ejemplos de lo que es considerado el mal. Y termina Dios por decir que Él también lo aborrece. Pero veamos esas palabras para ver qué es. Por ejemplo, si vemos la palabra soberbio
o soberbia en un diccionario. La palabra soberbia viene a ser una cosa, eh, una cosa de propio estema, de alguien que piensa de sí mismo en una forma tan altiva, de que rápidamente eso se cambia en la próxima palabra, que es arrogancia. Que la arrogancia viene a ser alguien que nada se le puede decir porque tiene tanta soberbia, y en la arrogancia ellos piensan que lo saben todo, que nadie les puede decir nada, que nadie los puede corregir en nada, porque en la arrogancia ahora lo único que hacen es ver a otra gente de menos, porque se piensan tan altos ellos mismos. Y Dios nos está diciendo que Dios aborrece la soberbia y la arrogancia, porque estas cosas cambian nuestro corazón en una forma que ahora vemos a otra gente de menos, posiblemente porque otro no tenga el mismo conocimiento que nosotros, o porque sea de otro color, otra nacionalidad o otra cosa. Y estas cosas son cosas que Dios no le agradan, porque así como Dios te ha creado a ti, me ha creado a mí y a todos en este mundo. Así es que Dios da la oportunidad por medio de Jesucristo para venir a salvación. Y no es solo para unos pocos, sino que es para todos que están dispuestos a temer a Dios. Toda esa gente que está dispuesto a reconocer que Jesucristo ha enviado a su Hijo amado a dar su vida en la cruz del Calvario para perdonar los pecados a cada uno que acepta ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros aceptamos esos, entramos a ese respeto, en ese temor a Dios, porque ya reconocemos que le hemos fallado, que le hemos dolido por nuestros pecados, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando nosotros respetamos eso, porque vemos el amor de Dios para nosotros, aunque no lo conocimos, aunque no lo merecíamos que Él haga eso por nosotros, pero por amor dio su Hijo amado, porque Él nos ha creado. Y cuando vemos ese amor como nunca más venimos a realizar y decimos, ¿cómo yo pues puedo? Voy a poder seguir a hacer algo que va a desagradar a Dios. Con todo lo que Él ha hecho con nosotros es solo amarnos. Así es que eso crea un respeto por el amor a Dios, crea el respeto a Él, para ya no querer fallarle. Así es que Dios dice que Él aborrece eso, Y no es algo malo tener arrogancia o soberbia, aborrecer a otra persona o tener, digamos, por menos a otra persona. Y cuando habla del mal camino, cuando habla de la boca perversa, una boca perversa viene a ser una boca que habla a muchas cosas que están en desobediencia a la palabra de Dios, cosas que se rebelan contra la palabra de Dios, cosas que son muy perversas, como hablar cosas ofensivas, cosas que son prácticamente rudos. Y cuando la gente se deja ir su boca en una forma perversa, Dios dice que Él aborrece eso y Él quiere que nosotros lo aborrezcamos también. Pero ahora quiero explicar esto. Cuando dice que Dios quiere, cuando dice que el temor a Dios es aborrecer el mal. Ahora, si nosotros vemos gente hacer estas cosas, yo quiero hacer esto claro. Dios no nos está diciendo a nosotros odiemos o aborrezcamos a la persona. No, Él nos está diciendo que tenemos que aborrecer el comportamiento que aquella persona está tomando hacer, en aquel espíritu que está tomando
esa persona, porque Dios puede cambiar la gente. Dios puede cambiar al más vil pecador y cambiarlos. Ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. Y por esa gente fue lo que Dios vino a salvar. Dios vino por todos nosotros cuando todavía estábamos perdidos en nuestros pecados. Y Él no tuvo que dar su vida por nosotros, pero lo hizo por amor. Y por eso Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que si alguien tiene una boca perversa o alguien tiene un carácter que es soberbio o arrogante, yo no soy permitido para aborrecer a esa persona. Pero sí lo que Dios quiere que yo aborrezca es el comportamiento, es en el espíritu que esa persona está actuando. ¿Por qué? Porque ese comportamiento es malo. Porque ese comportamiento que esa persona está teniendo es malo, y la Biblia me dice a mí, Dios dice que yo tengo que apartarme de eso. Yo no soy permitido a ser perverso, no soy permitido ser orgulloso, soberbio, arrogante. Pues ¿qué tengo que hacer? Orar por ellos. ¿Por qué orar por ellos? Que Dios les tenga misericordia a ellos y mostrarles el camino de verdad. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos también mostrarles con nuestro testimonio vivo que hay un camino mejor, que nosotros no nos vamos a dar a tener una boca perversa o a ser arrogantes o a ser soberbios. Ese es como les enseñamos el camino de Dios, que el camino de Dios es el mejor camino, el único camino para llegar al cielo y para verdaderamente vivir feliz con Dios. Así es que ahora no somos permitidos a aborrecerlos, pero sí el comportamiento. Y así podemos mencionar muchas cosas, como a un asesino. No aborrezco al asesino, pero ese hecho que hizo sí, porque se tomó una vida, se quitó a una vida, trajo dolor a otra vida, le quitó el hijo a una madre. Y contra eso es lo que el cristiano lucha, y para que nosotros también nos apartemos de todo mal. Así es que cuando vemos Proverbios capítulo 9, versículo 10, en Proverbios 9:10, dice ahí nuevamente, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así es que el conocimiento de Dios, del Altísimo, es que nosotros entendamos, que nosotros adquiramos en inteligencia, porque cuando nosotros venimos a obedecer la palabra de Dios, allí es cuando vamos a ver la gloria de Dios, allí es cuando vamos a ver el poder de Dios efectuando en nuestra vida. Y cuando nosotros leamos la palabra y la obedezcamos, vamos a darnos cuenta cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Y cuando vemos que Dios se manifiesta, vamos a ver que la palabra de Dios no solo es un libro escrito, sino que es la palabra viva porque se manifiesta a nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesucristo. En Proverbios 10:27 vamos a ver un poco acerca de las promesas de lo que Dios nos dice si tenemos el temor a Dios, ese respeto, esa reverencia a Dios en nuestra vida. Dice, acuérdese que el temor a Dios es apartarse del mal. Y aquí dice, el temor de Jehová aumentará los días. ¿Quién quiere vivir más días en esta vida? Dios puede prolongarle sus días de vida en esta tierra por medio de tener el temor a Jehová, por medio de caminar en este camino con Dios y reconocer con Dios cada camino, cada decisión y decir, no, este camino no lo tomo porque no le agrada a Dios. Este camino sí lo tomo porque le agrada a Dios. Y cuando nos abstenemos de las cosas que no le agradan a Dios, las cosas malas, pues Dios nos dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos
serán acortados. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que dicen, no hay Dios. Yo no me importa lo que dice Dios en esa Biblia. Esos que dicen, no me diga qué hacer, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y va a hacer todo tipo de cosas malas, cosas contrarias a las palabras, cosas viles. Mas los años de los impíos, dice la Biblia, serán acortados. ¿Por qué serán acortados? Vamos a dar un ejemplo. Digamos, por ejemplo, alguien que quiere empezar a vender drogas, va a tener gente que lo rodea que son gente mala, que quiere hacer drogas, que quiere vender drogas. Así que esa persona va a estar cercado de mala gente. ¿Y qué pasa cuando cosas malas, gente mala está rodeándole? Pues malas cosas van a pasar. Y a veces una persona puede estar en una situación que le cueste su vida por el tipo de vida que la persona escogió vivir. Y cuando nosotros escogimos el camino de maldad, de impiedad, contrarios a la palabra de Dios, nos dice que los años del impío serán acortados. Así que si Dios nos habla esto en la palabra, esto quiere decir que así se va a hacer en nuestra vida. Porque si yo no sigo la palabra de Dios, eso quiere decir que yo no me voy a meter en cosas buenas, me voy a meter en cosas malas, en cosas que a Dios no le agrada. Y eso me va a traer una consecuencia a mi vida. Te puede traer una consecuencia a tu vida. Y así como hay malas consecuencias, hay buenas consecuencias si obedecemos la palabra. Y las buenas consecuencias es que Dios nos dice que Él prolongará nuestros días en esta tierra por medio de obedecerle en el temor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando le obedecemos quiere decir que nos vamos a congregar con cristianos, a hacer las cosas correctas, las cosas justas, las cosas que agradan a Dios. Y por medio de hacer eso, eso abre bastantes promesas para nuestras vidas que Dios tiene. Por ejemplo, la protección sobre Dios, nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias y muchas cosas que las promesas de Dios abarcan en nuestra vida. Así es que vemos que el temor a Jehová es bueno. Proverbios 14:27 nos dice: ¿sabía usted, amado, que en el temor de Jehová es como manantial de vida? Es manantial de vida. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Qué bueno es Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, ¿sabe qué sucede? Cuando tememos a Dios, el respeto a Dios, el temor a Dios, quiere decir que yo voy a pasar tiempo con Dios para comunicarme con Él. Quiere decir que yo voy a pasar un tiempo para leer la palabra. ¿Y sabe lo que eso hace? Eso quiere decir que Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, también su protección está con nosotros. Muchas veces, ¿cuántas veces nos íbamos a meter en un accidente que ya nos iba a agarrar, nos iba a alcanzar? Pero muchas veces no los pasó porque Dios nos protegió, porque Dios nos habló antemano. Y estas cosas suceden cuando nosotros mostramos que tenemos el temor a Dios. El temor a Dios es manantial de vida, porque Dios es vida. Y también dice que nos aparta de las cosas del mal, nos aparta de la muerte. En estos casos quiere decir que si algo nos viene a nuestras vidas, que va a venir a querer quitarnos la vida antes del tiempo de Dios, Él nos puede asegurar a proteger, a guardar, para que no nos llegue antes del tiempo. En Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Usted haya visto esas familias ricas que tienen tantas cámaras de seguridad, guardaespaldas, no confían ni en su propia familia, y cuando ya van a morir, todo en la familia está ahí, que quién va a agarrar la fortuna, porque todos no les importa ni de uno mismo, solo del dinero. Así que la gente siempre está teniendo que proteger sus bienes de ellos mismos. Y eso no es una forma para vivir. Así que mejor es tener un poco con el temor a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque ese poco que usted tenga, Dios le guarda lo que usted tiene. Y no solo eso, sino que nos ayuda a vivir satisfecho.
satisfechos con lo que Dios nos ha dado, porque Él nos ha dado lo suficiente para vivir y vivir feliz. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Si es que cuando Él nos permite vivir gozosos, satisfechos, Él dice, mejor es poco con el temor a Jehová, porque esas pocas cosas están seguras en las manos de Dios Todopoderoso. En vez de tener billones de dólares que siempre estamos tratando de mantenerlos porque y hasta ni dormimos bien porque vamos a estar siempre pendientes de que quién los quiera robar y que constantemente viendo hacia mi espalda a ver quién me quiere llevar a la corte por dinero porque saben que tengo dinero. ¿Quién quiere vivir esa vida? Así es que nos trae problemas a la vida, pero Dios da paz a los que le temen. Cuando también vemos Proverbios 15:33, nos dice allí la palabra del Señor: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Ahorita estamos recibiendo instrucción, esa enseñanza de esta sabiduría. ¿Cómo la estamos recibiendo? Porque ahora sabemos que el temor de Jehová es apartarme del mal. Y ahora podemos decir que sabemos que una de esas cosas son la soberbia, la arrogancia, el tener una boca perversa. Así es que estamos recibiendo enseñanza para saber, conocer qué es esa sabiduría. ¿Qué son esas cosas que tenemos que saber? Gloria sea el nombre del Señor. Así es que vamos a ver unas pocas más para ya ir terminando. Gloria sea a Dios. Así es que si recibimos esta instrucción en nuestra vida, vamos a ir un largo camino. Gloria sea al Señor. Y mire qué más sucede. En Proverbios 15:33 dice, y el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Si es que usted ve, lo que Dios hace es que cuando nosotros reverenciamos a Dios, cuando respetamos a Dios, eso quiere decir que nosotros tenemos que acercarnos a Dios en una forma de humildad. Nos humillamos ante la palabra de Dios para obedecer la Biblia. Cuando aprendemos a hacer eso y tener ese temor a Dios, tiene que haber esa humillación, humildad a la palabra de Dios para respetarle. Y cuando hacemos eso, Dios nos pone en un lugar de honor. ¿Por qué es eso? Porque hay muchas citas bíblicas que podemos leer, porque hay esos que dice que el que se exalta por él mismo, alguien que es soberbio, alguien que piensa que todo lo puede hacer, que dice que yo no necesito a Dios, soy Dios. Porque hay gente que habla así, porque tienen, ¿verdad?, todos los bienes en esta vida, que tienen una gran mansión, un carro, la refri llena de comida, tienen su familia, pueden tener tanto dinero para comprar un país si quieren. Y cuando la gente se vuelve soberbia y arrogante, que piensan que ellos son Dios, pues a veces, una vez lo que tiene que suceder es que como Dios ama las vidas y quiere salvar esas almas, Él tiene que permitir que esa persona sea, ¿verdad?, llevado hacia el polvo. Tienen que ser, ¿verdad?, botados de su caballo alto, para que cuando, ¿verdad?, su rostro pegue a la tierra, reconozcan que ellos solo son humanos, que como todos los demás, ¿verdad?, van a tener que partir de esta vida. Tienen que, como todos los demás, vamos a estar, ¿verdad?, cumpliendo más años. Es decir, vamos a ir a ser viejos, nos vamos envejeciendo y nada de esta tierra nos vamos a llevar. Lo único que nos podemos llevar es una obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Así es que cuando eso pasa, Dios tiene que permitir que esa gente sea traído a la tierra. Pero cuando nosotros de voluntad propia queremos obedecer a Dios, humillarnos a Dios, es cuando Dios nos levanta.
Y no solo nos levanta en una forma donde nosotros vamos a empezar a ser soberbios, no, pero nos va a poner en un lugar de honor. ¿Sabe eso? Que cuando Dios lo pone en un lugar de honor y cuando la gente lo ve con gracia. Y uno dice, pero yo solo soy como todos los demás. Pero todos lo ven y dicen, hay algo de él, no sé qué es, pero algo que brilla. Y lo que mucha gente no se da cuenta, que ese es el Espíritu Santo de Dios que está brillando por medio de uno, porque Él mora en nuestro corazón. Y como la gente no sabe lo que ellos están viendo, pero el Espíritu de Dios está, ¿verdad? Jesucristo, la palabra viva, ellos lo están viendo a través de uno. Y esa es la gracia que Dios da, lo pone en un lugar de honor. Mientras nos mantenemos en esa humildad, en esa obediencia a Dios, en ese temor a Jehová, Dios lo va llevando a mejores cosas. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Y cuando también vemos Proverbios 16:6, esta es bien importante, amados, porque ¿sabía usted que cuando nosotros tenemos el temor a Dios y cuando estamos viendo Proverbios 16:6, oh, mire hermano, nos ayuda a permanecer obediente a Dios? Esa es una grande enseñanza. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así es que, cuando tenemos el temor a Jehová, nos ayuda a pensar dos veces antes que hablemos algo o hagamos algo. Eso es lo que el temor a Dios nos ayuda. Si es que si nosotros pensamos dos veces antes de hacer algo, antes de hablar algo, vamos a pensar, ¿es esto algo que a Dios le agrada o no? Porque si no le agrada, mejor no lo digo. Porque si venimos a la palabra de Dios, vamos a ver, quizás a Dios no le va a gustar eso, pues eso nos para hacer el mal. Así que la palabra de Dios nos ayuda para mantenernos en obediencia. Porque después conocemos que si no obedecemos a Dios, si no respetamos su palabra, si no reverenciamos, si no tenemos temor a Dios, si no le obedecemos, eso quiere decir que nosotros no vamos a recibir la bendición que Él nos quiere dar. Eso quiere decir que nosotros después ya no vamos a tener la protección de Dios y después todas las consecuencias de lo que nos vendrán encima. Así es que nos ayuda a mantener en obediencia. Así es que puede ver que el temor a Dios es bueno porque nos ayuda a llegar hasta el final. Nos ayuda a llegar hasta donde necesitamos llegar. Y Dios dice en su palabra, Jesucristo dijo que Él es el buen pastor y nos guiará hacia el Padre. Y así es como nos lleva. Así es como nos lleva. Con la palabra de Dios en el temor a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Y también nos dice, y mire esto, Proverbios 19, versículo 23. En Proverbios 19, 23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Por qué vivirá lleno de reposo? Porque Dios da una paz como nadie más la da. Y también dice, no será visitado de mal. Qué bueno es nuestro Dios. Hay mucha gente que vemos pasando el tiempo aquí para allá atormentado y no saben qué hacer en su vida. Me ven a nosotros y dicen, ¿y usted qué le pasa? Que siempre está sonriente, siempre está riendo, siempre está feliz. Y ven algo diferente, porque nosotros tenemos el reposo del Señor. Ven que nosotros tenemos la paz de Jesucristo. Porque la palabra nos dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Por qué? Porque respetamos a Dios, porque la palabra de Dios se cumple en nuestra vida, por obedecerle. Y los que tienen la palabra de Dios viven satisfechos, porque Dios es el que llena todo y en todo. Acuérdese que antes que nosotros venimos a los pies de Cristo, tratamos de todo para venir a llenar aquel vacío en nuestro corazón. Hay una gente que se casó y tuvo familia pensando que iba a ser feliz. No lo encontró allí. Otra gente se fue y dijo, voy a ir alrededor del mundo, y tampoco encontraron la felicidad. Y otra gente dice, quizás en la droga.
quizás en el licor, quizás es en las prostitutas, quizás es en los deportes y se involucran en tantas cosas y no lo encontraron ahí. Así que ¿dónde encuentran esa felicidad? Porque siempre hay algo que falta y eso es porque aquel vacío solo se llena con lo que se llama Jesucristo, con aquel que lo puede llenar todo. Así es que cuando uno tiene a Jesucristo en su corazón y lo tiene ya todo y lo respeta a Dios, camina en el temor a Dios, vivimos satisfechos, porque ya con Jesucristo conocemos dónde vamos, dónde estamos, de dónde venimos y quién nos va bendiciendo por el camino. Gloria sea al Señor. Pero también dice, no será visitado de mal, porque la protección de Dios, las promesas de Dios están ahí para los que obedecen a Dios. Y así es como trabaja, así. Porque cuando obedecemos a Dios, su protección, su palabra está ahí para ayudarnos en todo. Ahora, no estoy diciendo que nunca le va a venir ningún mal, porque hay cosas que va a venir en su camino, pero sepa esto, que la palabra de Dios también nos dice que esas cosas que vendrán a nuestro camino son porque son permitidas de parte de Dios para probar nuestra fe, para ver si en verdad vamos a guardar a la palabra de Dios, a ser fiel a las promesas de Dios, a guardarlas en nuestro corazón y decir, yo sé que estoy pasando momentos difíciles y se puede ver imposible, pero yo sé y conozco al Dios de imposibilidad y Él es experto de cambiar lo imposible a posible. Yo no sé cómo, no puedo explicarlo, pero sé cómo que Él lo va a hacer porque su palabra me lo dice. Y en su palabra yo tengo esa seguridad y vivo satisfecho esperando sus promesas. Gloria sea a Dios. Vamos a ir terminando con Proverbios capítulo 23, versículo 10. Gloria sea a Jesús. Ahora, amados, si después de esto alguien tiene preguntas o algo así, cuando terminamos el servicio, estoy más que feliz de darle ejemplos. Si usted tiene preguntas o si usted quiere preguntar, pues podemos ver hacia la palabra para crecer más y entender más y verdaderamente entenderlo. Cuando vemos Proverbios capítulo 23, 17, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Mire qué precioso, es el consejo de Dios. No dejemos que nuestro corazón envidie a la gente que está haciendo lo malo, a gente que está viviendo en pecado, a gente que se aparece, que se están, ¿verdad?, disfrutando del mal. Porque hay gente que dice, mire, este está haciendo esto, aquel está haciendo esto, y ellos nada le pasa, y yo aquí estoy tratando de hacer lo bueno, y la gente que hace lo malo, nada les pasa. Dios nos dice, no envidie a esa gente. Que nuestro corazón no envidie esos pecadores, porque su visitación, su pago, su recompensa vendrá a sus vidas, tal como a los que hacen lo bueno, porque hay un momento de juicio que llega por todo lo que hacemos en esta vida. Y el tiempo del juicio está para todos. Pero cuando nosotros no dejamos que el mal nos lleve arrastrándonos tras el pecado, si esa gente quiere tirarse del barranco, pues eso es ellos, su decisión. Pero si nosotros empezamos a hacer lo mismo, vamos a encontrarnos en el mismo paso de destrucción. Pero nosotros tenemos que ser un vivo testimonio para con ellos. Así es que nos dice, esté en el temor de Jehová todo el día. Todos los días que Dios nos da vida, respetemos a Dios. ¿Por qué respetamos a Dios? Porque Él tiene control sobre todo, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace. Él es más que bueno. Y mire lo que dice el versículo 18. Porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Bueno, ciertamente, si nuestra esperanza está en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que Él nos guiará hacia el final,
esa salvación que nos ha prometido, que nos ha dado por medio de Jesucristo, esa esperanza no será cortada mientras nos mantenemos en el temor a Jehová. Porque cuando nos mantenemos en el respeto a Dios, en obediencia, pues Él cumplirá su palabra en nuestra vida. Y su palabra nos dice, porque ciertamente hay un fin. Usted y yo tenemos un fin en esta tierra. Pero su esperanza que usted tiene en la palabra de Dios no será cortada. Pero eso también depende si llegamos hasta el final en esa obediencia, en ese respeto, en el temor a Dios. Mientras nos mantenemos en Cristo, en la obediencia a la palabra, por medio del temor a Dios, pues todas estas promesas de la palabra de Dios actúan como un escudo alrededor nuestro, de protección contra toda cosa que quiera destruirnos o llevarnos al mal. Pero Dios está ahí para ayudar a cada uno a llegar al final. Y eso es la viva esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Gloria sea al nombre de Dios. Vamos a venir en palabra de oración. Si usted quiera oración en esta tarde, puede levantar su mano y podemos orar por ti. Cualquier necesidad que tenga. Pero si quiere recibir al Señor Jesucristo también, si no lo ha recibido en su vida, pues también este puede ser el momento para usted. Pero vamos a venir en palabras de oración y darle gracias a Dios por su palabra y lo que Él ha hecho. Y también la instrucción que hemos recibido de su palabra. Oremos. Altísimo Padre, te damos gracias, glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, la instrucción que nos has dado, porque nos has dado este día para poder crecer en conocerte más, practicar tu palabra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a adorarte, a humillarnos delante de ti, a obedecer tu palabra con todo corazón, con todo, Señor, agradecimiento. Y también, Padre Santo, venimos a ti en este estado de gratitud, porque tú eres bueno. Siga bendiciendo cada vida que está aquí también, y los que, Señor, también, Padre, han escuchado tu palabra, los que también no han podido estar aquí, que tu palabra, Señor, nos llene nuestra vida, nuestro corazón, siga obrando en nuestro corazón, en nuestra mente, y guíanos a toda verdad y a toda justicia, que podamos apartarnos de todo lo que es mal, de toda especie de mal, de todo camino malo, y amar el camino tuyo, Señor, el camino de amor, el camino de paz, el camino de satisfacción de vida, el camino del temor a Jehová, para continuar a crecer en ti y ver tu gloria todos los días de nuestra vida. Gracias, oh Santo Dios, por todo lo que has hecho, todo lo que haces y por todo lo que harás. Y también te pedimos, Dios Altísimo, si hay vidas que todavía no han venido a los pies de Cristo, los que no te conocen, que ellos también, Padre Santo, puedas, Señor, derramarte sobre sus vidas, sus corazones, que ellos puedan conocerte y que ellos puedan tener esos encuentros con tu Espíritu Santo, que puedan sentir tu presencia en sus vidas, en sus almas, oh Santo Dios, oh poderoso Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria sea el nombre del Señor.